de Volvamos al Señor. Esta sería la tercera prédica. El próximo domingo es el culto unido, así que hasta el último domingo del mes de octubre culminamos esta serie. Entonces nos vamos a saltar un domingo para que ya sepan en cuanto a la serie, pero cada domingo, pues por la gracia de Dios y por su poder, siempre hay palabra del Señor. Pero aquí estamos en este texto de Ezequiel 34, donde hay una exhortación a un grupo que el Señor llama pastores y una esperanza para un grupo que el Señor llama ovejas. Y pienso que es importante cómo Él se refiere de manera muy particular a sus ovejas. Son un grupo específico que Él conoce. Ni tú ni yo conocemos quiénes son exactamente el número y nombre, apellido, dirección de cada una de las ovejas del Señor, pero Él sí y llama a cada una por su nombre. Amén. Entonces, iglesia, quiero que leamos juntos la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 34, del versículo 10 al 16, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ezequiel 34, versículo 10. Así dice el Señor Dios, hablando a través de su profeta: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias, Señor, por este tiempo donde tu palabra nos da ánimo y consuelo como ovejas tuyas, pero también hace una exhortación y un llamado de atención a los líderes, Señor. A nosotros líderes, hombres, en nuestro hogar y en donde sea que nos movemos, en la iglesia o en cualquier área de la sociedad. Cada persona que está ocupando un puesto de liderazgo, Señor, tú la reconoces como un reflejo de la autoridad de Dios aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender si estamos ocupando algún cargo o posición de liderazgo que tú vas a pedir cuenta, Señor. Y no se trata de que mi cargo o posición es secular, Señor, porque todas las cosas existen por ti y son para tu gloria, Señor. Tu gloria tiene que ser conocida en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver esa exhortación, pero también que las ovejas reciban ánimo y aliento, sabiendo que hay un buen pastor y que son ovejas que le pertenecen a un buen pastor, a un pastor perfecto, a un pastor tierno, compasivo, delicado, justo, santo, recto y perfecto. Te pido, Señor, que bendiga este tiempo, que abras nuestras mentes, nuestros corazones con tu palabra, Señor, que nos guíes, que nos instruyas, que nos alientes, que nos redarguyas, Señor, que seamos llenos de ti, de tu santidad, de tu temor, que actuemos con temor reverente y que tengamos esperanza del futuro, aferrados a Cristo
y a tus promesas. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, Señor. Dame un corazón pastoral. Dame palabras pastorales para tu iglesia, Señor, para poder reflejar a Cristo durante este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, este término Dios contra los pastores, inmediatamente nosotros pensamos en pastores del cristianismo, pero para el profeta Ezequiel, donde él está predicando, profetizando, no hay pastores de iglesias cristianas. El pastor se refiere para conglomerar a todo liderazgo de la nación de Israel en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque resulta que cada área y aspecto del liderazgo dentro de la nación de Israel refleja a Dios, al Señor. Sacerdotes, reyes y profetas son los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro rey y Él es nuestro profeta esperado. Amén. Y cada hombre, desde los sacerdotes levitas, pasando por los reyes de Israel, de Judá, de Israel del norte, hasta los profetas que le mandaban a decir al pueblo, arrepiéntanse, todos ellos reflejan un aspecto del señorío de Cristo. Sacerdotes, reyes y profetas. Y Dios los agrupa en una y dice, los pastores de Israel. Y en este momento podrías pensar que este pueblo de Israel, Jerusalén, Judá, ahora está exiliado en Babilonia. Y Dios dice, están aquí en Babilonia porque yo tengo algo contra los pastores. No apacentaron a mis ovejas, se alimentaron a ellos mismos. Agarraron de las ovejas alimento para hacer ellos mismos, estos pastores de Israel, ovejas engordadas. A ellos se refiere como ovejas engordadas, liderazgo. Entonces, iglesia, yo te pediría que hiciera el esfuerzo, no solo ver la parte religiosa, la parte ceremonial, eclesial de los pastores, aunque claro, tiene que ser una confrontación directa para el liderazgo de esta iglesia, nosotros como líderes, empezando conmigo como pastor, pero también ver las áreas de liderazgo que se desempeñan en la sociedad y en la cultura. Dios va a pedir cuenta de empresarios, de jefes, de gobernantes, y cuando saque el juicio, cuando Dios ejecute su juicio sobre cada pastor a nivel mundial, sobre cada líder, jefe, empresario, padre de familia, Él va a tomar este libro, no la constitución de ningún país, va a tomar este libro y va a decir, ¿por qué como padre hiciste esto? ¿Por qué como jefe no hiciste esto con tus empleados? ¿Por qué como gobernante actuaste de esta manera? En base a su ley, sacerdocio, reinado y el ministerio profético. Dios va a pedir cuenta. Entonces, hermanos, en síntesis, Dios está contra los líderes de la nación de Israel, pero muchos de estos líderes ya murieron. Ahorita está ministrando el profeta Ezequiel y curiosamente él era de la tribu de Leví, ordenado para ser sacerdote en el templo, pero por el exilio en Babilonia, él no pudo desempeñar su rol de sacerdote. Entonces, Ezequiel es un sacerdote que no puede servir como sacerdote, es exiliado, pero sirve a Dios como profeta. Y él escribe que Dios está contra los pastores, siendo él un pastor de Israel. Entonces, esto hace referencia a la área donde algunos pastores de Israel fueron infieles. Pero Dios está aprovechando este martirio que tuvo el pueblo, saliendo de ellos mismos. Los hombres que deberían de estar para servir y ministrar al pueblo, están ahí para drenar y debilitar al pueblo, y Dios está contra ellos. Pero Dios aprovecha esta circunstancia difícil de calamidad y sufrimiento para el pueblo para darnos una profecía: yo mismo los pastorearé, yo mismo pastorearé a mis ovejas. Mira las dos faltas de estos líderes en la nación: se apacientan a sí mismos, se alimentan de las ovejas. Esto lo puedes ver en el tiempo de los jueces, cuando hubo jueces injustos, en el tiempo de los reyes, cuando hubieron reyes malvados que trajeron adoración idolátrica a la nación de Israel, reyes mezquinos y egoístas que prefirieron partir el reino en dos.
que a una voz seguir glorificando al Señor. Ellos querían cada quien su propio trono, su propio reino, a su imagen y semejanza. Y luego vemos nosotros historias de profetas fieles, profetas infieles, falsos profetas dentro de la nación de Israel. Se alimentan a sí mismos, se alimentan de las ovejas. Y luego pasamos por toda la historia de la iglesia. Incluso en el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos, pastores de Israel, siendo infieles para el llamado de Dios. Y luego en la historia de la iglesia, ya desde el primer siglo, Juan y Pablo, los apóstoles de Cristo, luchando con los pastores de la nación de Israel, del pueblo de Dios, que querían alejar a la gente de la adoración a Cristo. Podemos ver la trayectoria de la iglesia cristiana desde los primeros siglos hasta la época medieval, diciendo, alimentémonos de las ofrendas de la iglesia para hacer basílicas bañadas en oro, para pagar cuadros carísimos, y sí, son obras de arte esplendorosas, pero eso fue del dinero que se echaba en el arca de las ofrendas para embellecer la iglesia. ¿Y cómo se obtenía tanto dinero cuando ya no había para tanto lujo y se quería construir más basílicas y catedrales? Decir, podemos sacar a tu familiar del infierno o del purgatorio si echas más dinero en el cofre. Esto es alimentarse de las ovejas. Hasta hoy en día, pastores que se molestan si la iglesia no ofrenda porque él no se pudo comprar su reloj. Él quería un reloj de $2,000 y no lo pudo comprar porque la iglesia no está ofrendando fielmente. Alimentándose de las iglesias. O pastores que dicen, si ofrendas 1,000 córdobas, Dios te va a dar 100,000 córdobas. Para que la gente dé, porque la gente tiene necesidades. Hay situaciones financieras que suplir. Y digo, tal vez Dios me sirve como un agente bancario, un inversionista de bienes raíces y me multiplica mi inversión en esta iglesia porque el pastor lo dice. Y así hay muchos ejemplos. Pero hermanos, también es una exhortación para el liderazgo que se ha mantenido fiel. ¿En qué área yo como pastor estoy dispuesto a sentir el apoyo de ustedes, cuidando a mis hijos en Petra Kids, preparando el café, la repostería, preparando todo, limpiando la iglesia, ordenando las sillas, pero no estoy ahí yo para ustedes? Tengo que ver si hay áreas así en mi propia vida y aquí el liderazgo también. En qué áreas no estamos sirviendo a las ovejas de Cristo y solo estamos queriendo que las ovejas sirvan más y más cada domingo. Eso no es un llamado solo para los falsos pastores, falsos líderes, también para los líderes fieles, porque el líder fiel va a escudriñar su propio corazón. El líder fiel sabe que tiene un corazón engañoso y perverso que en cualquier momento nos traiciona. Pero ¿sabes qué hermoso? Que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Hebreos le dice así, el príncipe de los pastores. Es el principal pastor de la iglesia cristiana. Es el principal pastor del pueblo de Dios. ¿Sabes cómo lo llama el Salmo 80 al Señor? El pastor de Israel. Y cuando vas a tu Biblia es probable que va a haber una P mayúscula. El pastor de Israel. ¿Y sabes qué está haciendo la nación de Israel en ese Salmo? Clamando por ayuda al pastor de Israel, el Señor. Partamos de aquí. El pastor del pueblo de Dios es Dios mismo. Va a haber algo. Pero este buen pastor que el Señor tiene una misión y dice, porque así dice el Señor, yo mismo, está hablando a través de un profeta, yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. Dios reconoce que nuestros padres fallaron. ¿Te imaginas si algunos de nuestros papás hubieran tenido más temor de Dios y decir, hijo, hija, no puedo abandonar a tu mamá porque tengo temor de Dios y voy a ser fiel? Aquí voy a estar en las buenas y en las malas. Aquí voy a estar. No voy a abandonarte a vos porque tengo temor de Dios. Eso es desde el más jovencito, desde el más chiquito aquí hasta el más grande, en los casos que hayamos sufrido ese tipo de cosas. Entonces, estos papás, incluso nosotros como papás cristianos temerosos de Dios, en algún momento hemos fallado como pastores de nuestro hogar. Pero piensa bien, ¿cómo estaría la sociedad
si hubiera menos abandono de los hogares. ¿Sabes qué es lo que quieren hoy los hombres? No solo en el gremio de la construcción, no solo albañiles, sino también gerentes, tener hijos con varias mujeres. Y la Biblia llama marido de una sola mujer. Entonces dice, vas con una, no te casás, la embarazás, la dejás y vas a la otra. Este es un tipo de pastor. Y dice Dios, yo estoy contra los pastores. Pero dicen, se refiere a los pastores evangélicos. Aquí no existe la iglesia evangélica. Está hablando al pueblo de Dios. ¿Te imaginas qué mejor padre o qué mejor hijo hubiésemos sido, perdón por usar esta expresión, no me gusta mucho, hubiésemos sido si hubiéramos tenido un mejor pastor siendo un papá o un jefe? ¿O cuántas cosas has hecho en una empresa porque hay un pastor en esa empresa, un jefe en esa empresa que te ha dicho, se puede hacer eso? Se puede maquillar el informe, el reporte. Yo estoy contra los falsos pastores. Ahora, no podemos hacer nada con el pasado, mucho menos excusarnos por el pasado. Pero esto nos enseña, hoy yo, empezando con los hombres, como pastor, como líder, ya sea que viva solo o que viva con mucha gente, hoy yo como líder puedo crecer en el temor de Dios y hacer las cosas diferentes. Porque lo que nos tiene hasta donde estamos es el pecado de otros pastores de la nación. ¿Por qué es que sufren los niños? ¿Por qué sufren las mujeres? ¿Por qué sufren los hombres? ¿Por qué sufren los ancianitos? Por personas que están en puestos de autoridad y en vez de servir al necesitado, se sirven del necesitado. Revisa todo lo que esté pasando. En una familia hay injusticias. Probablemente, es muy probable que una persona que tiene poder, autoridad, en vez de servir con el poder y autoridad, está sirviéndose, porque como tiene poder y autoridad, nadie le puede decir nada. Tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio y nadie le puede decir nada. Probablemente por eso tú y yo hemos sufrido algunas injusticias. Por eso Dios dice, yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. Mencioné que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Mencioné que el Señor es el pastor de Israel, porque aunque seamos líderes, aunque seamos papás que estamos creciendo en el temor de Dios, aunque seamos papás que sabemos, tenemos un pasado, pero el Señor me ha enseñado lo que es el temor del Señor, y Él echó mis pecados a la mar, pero aún así no somos suficientes. Solo Cristo es suficiente. Aunque hubiera aquí un papá que pudiera decir, yo he hecho todo bien como esposo, como padre, nunca he fallado. Aún así, él en el temor de Dios debería decir, solo Cristo es suficiente. Yo soy incompleto para mi hogar, para la iglesia, a donde sea que yo me muevo. ¿Y qué es lo que va a pasar con las personas que están en liderazgo cuando miren al príncipe de los pastores? Toda rodilla se doblará, inclusive la de los líderes, jefes, gerentes, padres de familias que tenían temor de Dios, cuando miren al príncipe de los pastores, se van a postrar porque van a decir, mi liderazgo no es nada comparado con la belleza de tu liderazgo. Amén. Quiero que veas, hermano, este balance, este consuelo, porque al final, aunque sirvas como líder, aunque hayas sido un esposo, un papá, que en algún momento haya fallado o fracasado, tienes que verte también como oveja y la esperanza que hay de que Cristo mismo pastoree nuestras almas. El único hombre que no necesita un pastor es Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aunque tú llegues a ser pastor de pastores, jefe de jefes, aunque tú llegues a ser patriarca de padres, aunque tú llegues a ser un líder supremo en alguna organización humana, aún así necesitas que Cristo mismo pastoree tu corazón. Y hay líderes en el mundo que se resisten a seguir la guianza y el pastoreo de Cristo porque niegan a Dios, porque moldean a Dios a su manera en sus mentes y Dios les va a pedir cuenta por eso. El pastor entre sus ovejas. Dios ha tomado el rol de pastor. Él mostró a Saúl como un pastor para que se dieran cuenta que aunque tuvieran lo que tenían las otras naciones, eso no iba a funcionar. Saúl fracasa. ¿Y qué tal un hombre
que sí sea no conforme al corazón del pueblo, sino conforme al corazón de Dios. Y viene David, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Y David muestra lo que tenemos todos nosotros en el corazón: rebelión, y también falla. Pero David clama y dice que el Señor es su pastor y que en él, en el pastoreo del Señor, tiene todo lo que necesita. Por eso es que dice, toda rodilla se doblará, incluso los pastores. Imagínate, quizás conoce o escuchaste o viste, aunque no lo viste en persona, a un pastor que tú dices, ese pastor ha sido ejemplar. Aún ese pastor va a doblar sus rodillas cuando mire a Jesucristo. ¿Has visto un papá o un esposo ejemplar y dice, ese sí? Porque ya se murió y llegó al final de la carrera y fue fiel. Porque a las personas se miden cuando mueren. Sí, llegó al final de sus días y murió siendo un papá fiel, un esposo fiel. Falló, fracasó, pero pudo volverse al Señor, tuvo temor de Dios en medio de todo. Mira, triunfó, coronó su vida hasta su muerte siendo fiel a Dios. Aún esa persona o un jefe, yo conozco un jefe que sí tiene temor de Dios, un jefe cristiano. Entonces, al final de sus días, logró ser fiel hasta la muerte. Ok, todas esas personas ejemplares, hombres o mujeres ejemplares, con temor del Señor, que creen en Jesucristo, que Dios les ha dado un nuevo corazón, esas personas, por mucho que sean un ejemplo para nosotros, van a doblar sus rodillas también. Yo diría que son de las primeras personas que van a doblar sus rodillas. Con gozo. Pero aquí está el pastor entre sus ovejas, como un pastor vela por su rebaño. El día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas. Quizás ya prestaste atención a este texto de Ezequiel. Se parece a una historia o a una reflexión, a una representación que Jesús hace de él mismo. Pero si no lo sabías, Jesús está tomando de este libro de Ezequiel, capítulo 34, para hablar en el Nuevo Testamento acerca de él mismo. Se refiere a Juan 10, versículos del 2 al 4, donde dice que el enemigo solo ha venido a robar, matar y destruir. Dice el versículo 2, pero el que entra por la puerta, es decir, entra en orden, no se salta la barda para cacharse una oveja, entra por la puerta del redil. Es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Mira, en el Antiguo Testamento Dios dice que Él será un pastor en medio de las ovejas. Dice Jesús que Él es el buen pastor que desciende en la llanura, en el redil, va bajando, allá están las ovejas en el valle, Él va bajando, saluda al portero, le abre la puerta y se pone en medio de las ovejas y dice, las llama a sus ovejas, mira, sus ovejas. No dice, llama a ovejas a lo loco, las que vengan se las lleva. Llama a sus ovejas por nombre. Isaías 43, 1. No tengas miedo, te conozco, te he llamado por tu nombre, Jacob, Israel. Ahí va tu nombre y el mío también. Isaías 43, 1. No tengas miedo, te he llamado por tu nombre. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Es como que el redil en esta analogía se transforma en el mundo, en el globo terráqueo o en el mundo de oscuridad, y de ahí el buen pastor llama a sus ovejas y las conduce hacia afuera de ese redil, tal vez mundano, materialista, que está en oscuridad o que no está con toda la claridad de quién es Dios. Cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas. Y quiero que sepa algo. Algunos pastores de Israel, de esto está hablando Jesús, ponían en un mismo valle, con un redil, a sus ovejas. Esos son los de tu familia, aquí están los de mi familia, y allá están los corderitos de la otra familia. Entonces todas las ovejas estaban mezcladas. Pero cuando entraba un pastor que le trabajaba a una de las familias, o que era dueño de uno de los grupos de ovejas, se ponía en el centro o se ponía cerca de las ovejas y llamaba a las ovejas, y las que eran de esa familia o de ese pastor venían a él, y las otras seguían comiendo, seguían haciendo cosas de ovejas.
Pero las que eran de ese pastor venían a él y él se las llevaba. Tienes que ver esto. Esto apunta a Cristo y cómo Él nos llama en medio de lugares cotidianos, en medio de lugares comunes. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. No se van las de, esta es de otra familia. No se va. Está esperando que llegue el pastor de ese grupo. Pero céntrate en el grupo de ovejas de Cristo. Las ovejas lo siguen. Y la pregunta para ti y para mí, ¿sigo a Cristo? ¿Sigues a Cristo? Punto número 1. Cristo vino a este mundo para buscar y reunir a sus ovejas. Sí, vino a morir por nosotros. Vino a vivir una vida recta que tú y yo jamás vamos a poder vivir. Hasta que estemos glorificados, en perfección, sin pecado. Pero Él ya la vivió en carne propia y está a favor de nosotros. Una vez hablando con mi esposa, repasábamos de que teníamos una deuda negativa, o sea, obviamente, una deuda, un saldo negativo, y que Cristo con su sacrificio nos deja en cero. Pero aparte de eso, por su vida perfecta, nos da saldo a nuestro favor, saldo positivo. Y lo que tenemos es las riquezas del cielo, que cuando Dios nos mira, si confiamos en Cristo, no solo nos mira que la deuda fue cancelada, como dice Juan en su evangelio, la deuda fue cancelada, sino que la justicia de Cristo es puesta a tu favor si confías en Él. Y no solo te mira, sí, vos pecaste, vos hiciste esto mal, pero Cristo saldó la deuda. No solo eso, es más, te doy las riquezas de mi Hijo, su justicia perfecta. Entonces Cristo no solo vino a eso, sino que también vino a este mundo para buscar y reunir a sus ovejas. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como ovejas? Unirnos, buscar la unidad. ¿Sabes qué? Hay personas que dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ni siquiera la iglesia local me va a hacer falta. Ni siquiera una iglesia local me faltará, ni siquiera un grupo de creyentes me faltará, porque el Señor es mi pastor. ¿Qué dice Jesús? Yo vengo, llamo a mis ovejas, ellas me siguen y las reúno, las que son mías. Las ovejas de Cristo van a tener esa tendencia de ir en contra de la cultura. ¿Qué empuja la cultura? Individualismo. No te metas con nadie, no hables con nadie, no hagas aquí, no hagas allá, todo solito vos, que nadie se dé cuenta, pero la iglesia es contra cultura, comunidad de hombres y mujeres imperfectos, pero que buscan a ese Dios fiel para que ponga su fidelidad en nuestros corazones. El buen pastor está apacentando a sus propias ovejas. Piensa bien, esto humilla a los líderes de Israel. Yo me imagino, si aquí habían sacerdotes levitas que saben que ministraban en el templo, si tal vez alguna vez leíste la visión de Ezequiel en Ezequiel 8, dice que los sacerdotes estaban adorando en el templo a Dios, pero que dentro de las paredes habían estatuas de dioses paganos, ídolos, que no son Dios. Entonces yo me imagino estar aquí escuchando decir, yo estoy contra los pastores de Israel, y ellos se acuerdan de la visión de Ezequiel 8, nosotros hicimos esto cuando estábamos en Jerusalén, ahora estamos en Babilonia, pero le fallamos a Dios, y Dios está contra nosotros, porque no dejamos de adorarlo a Él, pero tampoco dejamos de adorar nuestro ídolo. Dios está contra nosotros. El buen pastor está apacentando a sus propias ovejas y dice, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Esto hace referencia a lo que va a pasar después del exilio. Es lo que mira en Esdras, en Nehemías, es lo que mira en la reconstrucción del templo de Salomón, cuando el pueblo de Israel viene de distintas naciones a reconstruir Jerusalén. Pero esto te evoca a algo más, que Jesucristo vendrá a buscar al pueblo de Dios, así como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas. Esto es lo que viene a hacer Cristo. Dice, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel. Y obviamente los montes de Israel son las partes más altas de Israel. Eso se refiere a Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? La ciudad de Dios. Teológicamente hablando, eso no es el significado en hebreo, es su concepto teológico. A lo que evoca es a la ciudad de Dios. Entonces, los montes altos de Israel
se refiere a la Jerusalén de Dios. Así que podríamos decir que el buen pastor lleva a estos altos montes de Israel, a la ciudad de Dios, para alimentar a sus propias ovejas con ricos pastos, con verdes pastos, dice el Salmo 23. Una vez explicaba un hombre como entre paleógrafo y arqueólogo de estas tierras de Israel, que dice que la mente occidental, cuando lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor, me pastoreará por verdes pastos, nos imaginamos un valle verde, como una gramita recién cortada, pero Él dice, me hará descansar en verdes pastos. La ovejita come de un grupito de pasto y camina en el desierto, en el suelo árido, hasta que llega y donde hay otra vez pasto verde, ahí se detiene y empieza a comer. Esa es la vida cristiana. Llega a momentos de refrigerio en el Señor, momentos de descanso y caminas por terreno árido hasta que vuelvas a llegar a pasto verde, a alimentarte. Entonces, pienso que podemos tener esto en mente para, como desamericanizar el mensaje del Evangelio y verlo como tal ocurrió y ver el impacto que tiene. Dios no te promete que vas a vivir en una colina verdecita y frondosa a las 4 o 5 de la tarde. Vas a caminar, vas a alimentarte de su palabra, vas a alimentarte de Él, pero vas a pasar por suelo árido y vas a sentir el calor mientras caminas en las pisadas, pero después vas a llegar otra vez a verdes pastos. Y así Dios te lleva hasta que te reúnes con el buen pastor. Lo que quiero decir, hermano, es que Dios no promete que no vamos a sufrir, sino que en medio del sufrimiento tendremos descanso, consuelo, gozo, esperanza en Él, en Jesucristo. Los montes altos de Israel representan el lugar de Dios. El lugar de Dios, te decía, la Jerusalén, la ciudad de Dios. Para ellos, ¿qué significaba? Ezequiel está profetizando por parte del Señor que un día regresaremos a Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bondadoso que es Dios para nosotros! Pero esto también evoca que Dios vino a buscarnos y por medio de Jesucristo podemos tener otra vez acceso a la presencia de Dios, a la morada de Dios, al lugar de Dios. Punto número 2, Cristo vino para conducir a todas sus ovejas hasta el lugar de Dios. Incluso esa oveja, que realmente oveja, pero no se está portando como oveja, que solo quiere ver prédicas de YouTube y no quiere buscar una iglesia local, Cristo vino para conducir a todas sus ovejas hasta el lugar de Dios. Y hay lugares permanentes donde es el lugar de Dios. Uno de ellos es el templo, cuando nos reunimos en una de nuestras casas para confortarnos, animarnos, alentarnos unos a otros. Otro lugar temporal de Dios es tu corazón. Pero si estás en Cristo, ese lugar será morada de Dios para siempre. Amén. Cristo vino para conducir a todas sus ovejas hasta el lugar de Dios. Y ahora, ¿cómo saber si Cristo es mi pastor? Decía un pastor que falleció hace siglos, algunas personas quieren ser cristianas, otras quieren que los consideren cristianos. Hay una gran diferencia, podríamos decir, algunas personas quieren ser ovejas y otras personas quieren que los demás los etiqueten como ovejas. Es una gran diferencia, pero ahora, ¿cómo saber si Cristo ya es mi pastor? Porque si Cristo hoy no es mi pastor, y yo quiero que Él sea mi pastor, yo puedo ir donde Él, porque Él dijo que si yo vengo a Él, el que a mí viene, por ningún motivo, por ninguna circunstancia, por ninguna razón, lo echaré fuera. Si viene a mí, no lo voy a echar fuera. ¿Cómo saber si Cristo es mi pastor? Bueno, es que yo acepté a Jesús hace 2 años, hace 20 años. ¿Aceptaste a Jesús? ¿Acaso era un mendigo que pedía limosna y lo dejaste entrar a tu casa? Jesús nos tiene que aceptar a nosotros, a pesar de que somos pecadores.
Una vez andábamos, hace muchos años, andábamos en un lugar, una parte de la ciudad, y cuando le quisimos presentar a una señora en su casa el evangelio, dijo, es que yo ya me arrepentí. Dice. Me pareció extraño para ser una persona quizás mal pastoreada, mal discipulada, o tal vez no había entendido el evangelio, que el arrepentimiento no es solo que ocurrió un día. Cuando nosotros inmediatamente decimos, ¿cómo saber si Cristo es mi pastor? Pasó hace tanto tiempo. Tu esperanza no está puesta en Cristo, sino en un acontecimiento. Es muy diferente. Como no, Cristo es mi pastor porque tal día yo hice esto. Tal año yo hice esto. ¿Tu esperanza está puesta en Cristo o en algo que hiciste? Y es lo que Dios nos llama a hacer. Arrepiéntanse y crean. Es que yo me arrepentí y creí. Yo renuncié a mis pecados. Tal fecha, tal día. Pero ¿realmente Cristo es tu pastor? ¿Está toda tu esperanza puesta en Él? Mira a Jesús cómo habla sobre Él, retomando Ezequiel 34, hablando que los líderes de su tiempo, escribas y fariseos, tan fatal, pero Él es el buen pastor. Dice Juan 10, 14 y 16. Yo soy el buen pastor. Esto me da ánimo, hermano. Bueno, me ha confrontado toda la semana. He batallado con este texto. He salido humillado. Ezequiel 34 y Juan 10. Pero me da esperanza también. Y espero que a ti te dé esperanza. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen. ¿Cómo saber si Cristo es mi pastor? Aquí dice Jesús mismo que Él conoce a sus ovejas y que ellas lo conocen. Es decir, tienen una relación íntima, constante, cuando están a solas con Cristo y no solo cuando otras ovejas están observando. Tengo otras ovejas, hermanos, aquí está hablando Jesús de los gentiles, está con judíos, pero dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de la casa de Israel, digamos, sanguíneamente hablando. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un solo rebaño, con un solo pastor. Él dice, Padre, no solo te pido por estos, sino también te pido por los que creerán por la predicación de estos. ¿Sabes con qué deseo se murió el apóstol Pablo? Deseo también ir a España, donde hablan nuestro idioma, donde hablaban algo parecido a nuestro idioma. Siempre fue el plan de Dios eso, solo que no lo cumplió el apóstol Pablo, lo cumplieron otros discípulos de estos apóstoles. Y ahí se cumple la oración de Jesús, no solo te pido por estos, sino también por los que van a creer por la predicación. Jesús estaba orando por ti y por mí en la oración sacerdotal. Jesús sabía todo lo que iba a pasar aquí. Él sabía que iban a haber aquí pastores, caciques en nuestras tierras. Él sabía eso. O si eran, no sé, al norte tenemos a los gran jefes, a los apaches, al sur tenemos a los incas, pero tenemos este tipo de pastores que son líderes. Él ya sabía, y ahí, sabiendo eso que iba a pasar en el futuro, Él está orando por ti y por mí. Él ya sabía los aciertos y los abusos de la Iglesia Católica, pero aún así está orando por ti. Él ya sabía los aciertos y los abusos de la Iglesia Evangélica y aún así está orando por ti y por mí, no solo por estos, sino también por los que van a creer. Él ya sabía las malas acciones de tu papá y mi papá y aún así Él está orando por mí y por ti. Piénsalo bien. Él ya sabe todo y Él está contra los pastores que han sido infieles. Es que nosotros no, nosotros adoramos al sol y al maíz, no conocemos a ese Dios. La ley ha sido puesta en el corazón de cada hombre. ¿Qué dice Eclesiastés? Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La creación da testimonio de que hay un Dios creador, de manera que no tienen excusas, dice. Es que mi padre no sabía, él era un borracho. No tienen excusa, no tienen excusa. Entonces viene Cristo, el buen pastor, sus ovejas lo conocen y tiene otras ovejas para hacer un solo rebaño.
Cristo nos conduce hacia el descanso y la sanidad que solo Él puede dar. No sé si te has dado cuenta, pero seguimos en la misma pregunta. ¿Cómo saber si Cristo es mi pastor? Bueno, Él te conduce al descanso y a la sanidad de tu corazón y mi corazón. Hoy por hoy tenemos corazones sanos. Nuestros corazones han sanado de las heridas que han causado otras personas, tal vez poseídas por fuerzas de maldad o poseídas por su impulso, que nos hirieron, nos ultrajaron, nos traicionaron, nos abandonaron. Nuestros corazones ya sanaron de esas heridas porque Cristo nos conduce hacia su descanso y hacia su sanidad. Ahí está en Ezequiel 34, versículo 15. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. ¿Tiene el reposo del Señor en tu corazón? Porque hablando aparte de las injusticias que otros cometan contra ti, cuando hay aflicciones y dificultades, pérdidas, tragedias, despojos, ahí estás sufriendo. Pero en el corazón de una oveja tiene dos fuentes: el dolor y el consuelo que viene de Dios. Y a pesar de que hay dolor en tu corazón, aflicción, tristeza, enojo, puedes recibir el gozo, el consuelo y la esperanza por medio del Espíritu Santo en tu corazón. Se convierte como en el vientre la esposa del patriarca, Rebeca, que tenía a Jacob y Esaú. Sí, Rebeca, la esposa de Isaac. Ok, tenía a Jacob y Esaú y está esta lucha en el vientre de ella. Uno de los puritanos decía que hay esa lucha en el creyente. Tu lucha por dejarte consumir por el dolor, por las heridas, o venir y luchar por tener el consuelo y el gozo de Cristo. ¿Cómo saber si Cristo es mi pastor? Él da reposo, Él da descanso, Él da sanidad, Él viene a buscarte. Buscaré la perdida. Yo nunca fui perdido. Entonces, ¿cómo va a ser hallado si no has reconocido que estabas perdido o que estás perdido? Yo nací siendo creyente, no hay tal cosa. Buscaré la perdida, aunque no hayamos ido a lugares extraños. Todos hemos roto la ley de Dios. Haré volver la descarriada, aunque tu familia no se haya dado cuenta que te descarriaste. Todos hemos roto la ley de Dios. Vendaré a la herida. ¿Estás viendo? Después de atender su santidad, que mi perdición, tu perdición, mi descarriar, tu descarriar ofenden a la santidad de Dios, Él atiende tus heridas y mis heridas. Vendaré la herida, fortaleceré la enferma. Dios reconoce que hay otros que te hieren y hay situaciones que te enferman. Tu entorno y otras personas. Él no solo viene a atender su santidad en ti, también viene a atender tu corazón, pero en ese orden, primero su santidad y después tu corazón. Ese es el orden de Dios. Así son los mandamientos. Amarás a Dios y después amarás al prójimo. Hay hombres ateos que quieren amar al prójimo, pero bueno, el prójimo son ellos mismos. Quieren amar al prójimo, pero odian a Dios. No es un amor al prójimo real. Fortalecería a la enferma, mire el contraste, ovejas que servían como pastores, porque al final todos somos ovejas, servían como líderes, pero se servían de otras ovejas, abusaban de otras ovejas, pero destruiré la engordada, la fuerte, ese que fue más fuerte que tú y te agredió, destruiré a la fuerte. Esa persona que pudo más que tú y te lastimó, destruiré a la fuerte. Y sabemos que es cierto porque en algún momento también nosotros, en un grado mayor o menor, sentimos que maltratamos a alguien y vimos cómo Dios perdonó nuestros pecados. Pero sabemos también que hay personas que si no se arrepienten o si no se arrepintieron, bajaron
al infierno en condenación. Imagínate si esto es el caso de líderes en el pueblo de Israel hace siglos o líderes en la iglesia católica o evangélica. Hace poco enjuiciaron a un pastor, servía creo que en Texas, abusó por 8 años a ahora ya es una señora de 40 y tantos, lo que fue una jovencita, una adolescente de 12 años, dice, creo que fue por 8 años, pero ella hasta ahorita a sus 40 y pico años está levantando las denuncias, las demandas, y por el poder de este pastor él pudo ser protegido de muchas maneras. ¿Y sabes lo que hizo los padres de esta niña? Es que no podemos ir contra la imagen del pastor. No podemos poner ese tropiezo a la iglesia. Por amor a la iglesia, a la obra del Señor, vamos a permitir eso. No aman a Dios. Aman la gloria temporal de la iglesia, pero no a Dios. ¿Puedes ver? Entonces este hombre ya vino a condenación y se está cumpliendo lo que dice aquí: destruiré a la engordada. Y eso que el pastor no tenía mucho sobrepeso, pero sí estaba alimentándose de una oveja y dañando a una jovencita. Y la mujer dijo en el juicio, hasta el día de hoy, una señora de 40 y pico de años, pero dice, hasta el día de hoy, los abusos de usted me afectaron en muchas áreas de mi vida y de mi corazón, dice. Una jovencita que sus padres la llevaban para que creciera en el conocimiento de Cristo, y ella sufre todo esto, llega a ser una señora, una mujer, dice que tuvo varios matrimonios fallidos, por eso que usted me hizo, dice. Se llenó de mentiras contra los hombres, o buscó hombres abusadores también, pero es un corazón herido, y Jesús aquí promete: haré volver a la descarriada, vendaré la herida, fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Amén. Cristo vino para que volvamos a Dios y sanar nuestro corazón. Cristo vino para que volvamos al Señor y para sanar nuestro corazón. En ese orden, la primera prioridad es que nos volvamos al Señor, porque Él es digno para su gloria. Y la segunda prioridad de Dios es sanar nuestro corazón. Esto golpea el orgullo humano. ¿Cómo es eso? No, si Dios vino porque sabe lo valioso que soy yo. Esto golpea el orgullo humano. El hombre natural no le gusta esto. Pero cuando lees Isaías 48, versículo 9 y versículo 11, dice Dios a través de su profeta Isaías: los salvaré, los redimiré por amor a mí mismo, por amor a mi gloria. Los salvaré. Isaías 48, 9 y 11. ¿Puedes ver eso? Y todo el libro del profeta Isaías pasa diciendo que Dios es un Padre amoroso para el pueblo de Israel. O sea, no es que Dios es ajeno al dolor, pero la prioridad es el amor a su gloria y a su santidad. ¿Cuál debería ser mi prioridad y tu prioridad como oveja de Cristo? El amor por su gloria y su santidad. Después, mi comodidad, mis preferencias cristianas, mis experiencias pasan a segundo plano. La prioridad es el amor a la santidad y la gloria de Dios. Ahora mira lo que dice Ezequiel en el mismo capítulo 34, versículos 23 y 24. Entonces, pondré sobre ellas, esto es salvaje. Dios está hablando a través del profeta Ezequiel, pero es Dios hablando. Mira, está anunciando lo que va a hacer. Pondré sobre ellas un solo pastor. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Tengo ovejas de otro redil, pero serán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Qué dice Ezequiel 34, 23? Tendrán un solo pastor que las apacentará. No es que se va a aprovechar de ellas, las va a apacentar. ¿Puedes ver a Cristo? Antes de cuando inició el discipulado de los apóstoles, le llenó las redes de peces. Después de su muerte y su resurrección, cuando ellos están tratando de pescar, vuelve a llenar las redes de peces y prepara a la orilla del lago peces asados. Jesús alimenta a sus ovejas
Pero ¿qué hacen hoy en día tristemente líderes en empresas, universidades, instituciones, poderosos, gerentes, pastores? ¿Qué hacen? Ver qué le agarro a esta oveja, ver qué le agarro a esta persona. Y dicen, de grano en grano, llena el buche la gallina. Es una nada lo que le voy a quitar, pero si le quito a todos, dice, ya es bastante para mí. Pero Jesucristo viene y da peces a los discípulos que no saben nada al inicio del ministerio, y cuando lo traicionan, da peces. ¿Ves la diferencia? Jesús es el buen pastor. Dice aquí mismo, Ezequiel 23 dice, mi siervo David será su pastor. Esto es salvaje. Está hablando que un tipo de David, o mejor dicho, que el pastor va a ser, David refleja a este tipo de pastoreo, pero Dios dijo que él mismo va a pastorear. Yo mismo pastorearé, pondré en ellas a un pastor. Primero, yo mismo pastorearé, pondré ellas a un pastor, él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios. Está hablando que Dios será su Dios, pondrá un pastor para estas ovejas, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Y habla Jesús en el Nuevo Testamento, Juan 10, 14 y 15, siguiente. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Ezequiel 34 te está hablando que Dios mismo será el pastor de sus ovejas. Ezequiel 34 te dice que Dios va a proveer un pastor. Sorpresa, judíos, yo soy el buen pastor. Y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Está hablando de la unidad que tiene el Padre con el Hijo, y dice, es cierto, Dios dijo que Él mismo va a pastorear, pero dijo que dará un pastor a su pueblo, así que por medio de mí, Dios el Padre pastorea. Es más, Jesucristo es Dios encarnado, pastoreando a sus ovejas. Aquí hay un misterio, hermanos, que no voy a tratar de explicar. Solo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Dios mismo se encarnó para ser nuestro buen pastor. Amén. Jesucristo pasó hambre. Jesucristo pasó traición. No sé si alguien lo intentaron abortar o incluso dijeron, deberías de deshacerte de ese hijo. De Jesús también lo pensaron. Herodes dijo, deberíamos de matar a ese niño. Jesús sufrió cosas que nosotros. ¿Tus padres no tuvieron dónde ponerte? Personas que nacen en lugares que no deberían de nacer los recién nacidos. Jesús fue puesto en un pesebre. Sus familiares despreciaron a sus padres porque está dudoso ese embarazo. Se acaban de casar y ¿a qué hora fue? Y por eso un rechazo familiar. También algunos de nosotros quizá considerados hijos bastardos. Todo eso lo sufrió Jesús. Se encarnó, Dios se encarnó para ser nuestro buen pastor. Así que, iglesia, terminamos con estas dos ideas que espero que sean de ánimo y exhortación para nuestros corazones. Iglesia, no es que nuestro dolor no signifique nada, pero tengamos cuidado, porque por causa del dolor no venimos a Cristo de corazón. Por la naturaleza caída en nosotros, por nuestra pecaminosidad, decidimos llevar nuestro dolor lejos de Cristo. Yo quiero ser considerado cristiano y por eso estoy aquí, pero yo no quiero venir en verdad a Cristo, porque sufrí mucho, pasé mucho dolor. Y todavía siento mi corazón con un peso. Cuando recuerdo eso, trago fuerte por eso que pasó. Me salen las lágrimas, se me llena de enojo mi corazón. Entonces, quiero ser considerado cristiano, pero no vengo a Dios de corazón. Es por la tendencia caída de nosotros que decidimos llevar nuestro dolor lejos de Dios. Y no recibimos ese consuelo de Dios. Y Él prometió, sanaré, fortaleceré. Que dice Pablo a los Corintios, Dios es el Dios de toda consolación que nos consuela. Solo en Cristo hay sanidad. Así que aunque mi dolor me diga, debes de alejarte de Dios. ¿Cómo me puedo alejar de Dios? Bueno, yo sé que soy pecador.
pero como he sufrido mucho, no me voy a humillar delante del Señor. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? ¿Por qué no entró a escena? ¿Por qué no detuvo ese abuso, esa traición, ese abandono? ¿Por qué Dios no confrontó a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué Dios no confrontó a mi tío que abusó de mí? Entonces yo no me voy a quebrantar a sola delante del Señor, porque Él permitió muchas cosas. ¿Ves? El dolor nos detiene y nos aleja de Dios. No venimos a Dios de manera íntima, solo venimos a Dios porque sabemos que es nuestro llamado. La verdad y su palabra nos llama a eso, pero no terminamos de venir. Y ahí, viniendo a Él, humillándonos, quebrantándonos, quebrantamiento sobre el quebrantamiento que ya hay, ahí es donde Cristo da sanidad. Así que, iglesia, Cristo es el buen pastor. Todos nosotros, papás, jefes, dueños de negocios, líderes, lo que sea que seas, aunque seas tu propio jefe, aunque tengas un negocio pequeño, aunque sea una mamá que solo está criando un hijo, desarrollas un tipo de liderazgo y reflejas el sacerdocio de Cristo, que resulta que Dios dice a Israel, son un real sacerdocio, nación santa, y Pedro lo ratifica. Hombres y mujeres como Adán y Eva, siendo el real sacerdocio del Señor. Entonces, como mujer, tienes que reflejar el sacerdocio de Cristo. Pero recuerda que Cristo es el buen pastor. Solo en Él seremos sanados. Escucha su voz llamándote. Él nos llama. Vengan a mí, dejen sus cargas, renuncien. ¿Sabes lo que dice Isaías también? Olviden las cosas pasadas. Yo haré cosas nuevas. Olviden las cosas pasadas. No es cuestión que te va a hacer la vista gorda tu dolor. Es decir, yo ya pongo eso a los pies de la cruz en el Calvario. Esta injusticia que estoy viviendo no es mi pasado, es mi presente. Pongo mis cargas a los pies de la cruz. Esto que pasó hace años, lo pongo a los pies de la cruz. Ya no voy a seguir cargando esto. Soy una oveja de Cristo, pero una oveja cargada y abatida. Yo no soy un burro de carga, soy una oveja. Voy a poner estas cargas a los pies de la cruz. Ya no voy a seguir más con esto. Quiero un corazón sano. Quiero deleitarme en el Señor. Quiero hacer que me deje de seguir la falsa culpa. ¿Sabes qué es lo que hace el dolor en el cristiano que realmente ha recibido un nuevo corazón? Abrir brechas para las tentaciones del diablo. Por eso es la urgencia de sanar nuestros corazones, nuestras heridas en el Evangelio de Cristo. Amén, iglesia. Escuchemos su voz. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque es tu palabra fiel, humillándonos a todos, Señor. Hombres y mujeres por igual, papás, mamás, tíos, tías, Señor. Hijos, hijas, todos hemos fallado, Señor. No hemos reflejado fielmente el sacerdocio de Cristo, Señor. Señor, pero aún así podemos ver hoy que tu palabra dice que Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, Señor. Señor, somos tu oveja, Señor. Queremos ser tu oveja, Señor. Pastorea nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos, Señor. Si hemos cargado cargas que tú nos has llamado a dejar, queremos dejarlas, pero a los pies de la cruz, donde se consume todo lo malo, toda la maldad, donde se desarticula y se desarma toda maldad, Señor. Cualquier lazo que nos ate a este mundo, cualquier dolor, aflicción, tristeza, abandono, herida, traición, lo ponemos a los pies de la cruz en el Calvario, por fe. No estamos ahí. Ya han pasado más de 2000 años, pero por fe, confiando en tu palabra, ponemos nuestras cargas y ansiedades delante de tu Hijo Jesucristo, el buen pastor. Señor, sana nuestros corazones. Queremos ser una iglesia con corazones sanos, con corazones que perdonan a los enemigos, a los transgresores, Señor. Con corazones sabios que se apartan del mal, pero con corazones livianos, Señor. Padre, renunciamos a la venganza, renunciamos a tomar la justicia en tus manos,
porque tú ya la reclamaste como tuya. Tú dijiste, mía es la venganza, yo pagaré. No queremos tomar lo que no nos pertenece, Señor. Tuya es la venganza, Señor. Tú puedes destruir a los que se han engordado y abusado de cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá, Señor. Tú puedes traer juicio sobre cada una de las personas que han abusado y traicionado a los hombres y mujeres que están acá, Señor. Pero no permitas que con corazones enfermos tomemos nosotros la venganza en nuestras manos, Señor. Padre, alimenta nuestros corazones con tu palabra, llena nuestros corazones de tu Espíritu Santo y que por medio de tu Espíritu Santo Cristo habite en nosotros. Amén y amén. Amén, iglesia. Son muy amados.